Vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Venimos siguiendo esta serie y no sé si se habrán dado cuenta, pero coincide con lo que hacemos antes, que es el repaso de nuestra confesión de fe. Nosotros tenemos en la iglesia una confesión de fe histórica que hemos adoptado, que es la confesión de fe de Londres del año 1689, y el catecismo, que se llama, hace un repaso de esa confesión en 82 preguntas. Entonces tardamos 2 años en dar la vuelta. Pero esta vez coinciden las cosas que se hablan en la confesión con los pasajes de Romanos que estamos tratando. El pasaje de Romanos que hemos utilizado es bastante amplio, pero nuestro eje va a estar en el versículo 10, 11 y 12. De hecho, creo que es el tema más difícil del año este. En este sentido, como dijimos, nuestra iglesia tiene una confesión de fe, nos identificamos como bautistas reformados y muchos piensan, ¿no es cierto? Y les van a decir a algunos de ustedes que nuestra teología se basa o hace mucho hincapié en la doctrina de la predestinación. Y no es así. No es el tema de la predestinación el que diferencia la doctrina reformada histórica del resto de las doctrinas evangélicas. Es este pasaje, es este punto, que también se lo conoce como la total depravación del hombre, ¿sí? Entonces la predestinación, entendida bíblicamente, es una consecuencia de entender esto. A ver si entendemos una cosa. Antes de entrar a los versículos bíblicos, yo voy a hacer una introducción porque tenemos que tener un marco histórico de esto. No todos se nos enseña. Yo, por ejemplo, hice una vez con mi esposa, hace muchos años, una escuela de teología, como en 5 años, y nunca se me habló de esto, que les voy a comentar ahora históricamente. Obviamente, cuando yo después indagué históricamente, me sentí decepcionado, es decir, ¿por qué me están ocultando esto? Porque no creen en esta doctrina, por eso me lo enseñaron. No era un instituto malo, podemos decir, no era una comunión de iglesias malas. Predicaban al Señor Jesucristo, predicaban arrepentimiento y fe, pero tenían la misma posición que la posición histórica, que ustedes se sorprenderán con lo que voy a decir ahora, que católicos y evangélicos mayoritariamente. Los evangélicos actuales tienen la misma posición que los católicos en este punto que vamos a ver hoy. Pero los creyentes de doctrina reformada tienen el punto de vista histórico diferente. Entonces, la introducción histórica que yo les hago es esto, y ustedes lo pueden indagar, lo pueden ver en internet, que hoy tenemos acceso a bibliotecas enteras. La iglesia, desde el apóstol Pablo, siempre creyó que el hombre es incapaz en sus iniciativas de ir a Dios por su cuenta. Por eso el título del mensaje de hoy es El estado real del hombre sin Dios. Es decir, no sé si radiografía o algo más específico que hacemos del alma del hombre y también de todo su ser a la luz de la Biblia, no todos coinciden. Y este es el debate histórico. Desde los tiempos del apóstol Pablo hasta el siglo IV, la iglesia siempre creyó, como dice acá en estos versículos, que no hay ni uno justo, que no hay quien haga el bien, que no hay quien busque a Dios. O sea, presenta al hombre como que después de todo su ser está afectado. Pero afectado de tal manera que si Dios no inclina el corazón hacia él, el hombre no le queda en un resto, en el medio del ser, por así decirlo, un núcleo que sea bueno como para ir a Dios. O sea, puede hacer cosas buenas, vamos a ver, pero no lo tiene para ir a Dios. Así de grave es la caída que la iglesia ha creído. Pero en el siglo IV salió un monje católico, bueno, se estaba formando el catolicismo, llamado Pelagio. Este Pelagio dijo algo muy extremo, algo obviamente que era muy fácil de refutar. Decían, todos los hombres nacen buenos. Se hacen malos por copiar a otros, por el pecado de otros, pero todos los hombres son intrínsecamente buenos. Bueno, eso fue refutado, no solamente por Agustín de Hipona, que fue un exponente de la teología y precursor, por así decirlo, de la teología reformada, sino que también fue condenado en concilios que hicieron
mayoritariamente las iglesias. Al poco tiempo salió otra posición, que tomando a Pelagio diciendo, bueno, acepto, decían estas personas, que el hombre no es bueno por naturaleza, ¿sí? O sea que nace en pecado. Entonces todos dijeron, uy, estamos bien ahora. No, decían ellos. El hombre todavía tiene en el núcleo de su ser, ahí, como si pudiéramos ubicarnos en el núcleo del alma, en una parte muy pequeña, como si fuera un punto luminoso, ahí es bueno todavía. Todo lo demás que lo rodea es el pecado, pero ahí tiene la capacidad de decidir. O sea, Dios hace el 99%, pero el hombre tiene el 1% que abre con la llave la gracia de Dios. Las personas que dijeron esto fueron algunas y se los llamó, obviamente porque venía de Pelagio, semi-pelagianismo. La iglesia hizo de nuevo un concilio y se lo condenó. Estamos hablando siglo IV, siglo V, ¿sí? Y entonces la iglesia nuevamente fijó como la doctrina ortodoxa de que el hombre es malo por naturaleza y no hay ni siquiera ese punto luminoso, ese núcleo bueno en él. Si Dios no hace una obra de gracia, el hombre no puede ir a él. Pero nuevamente esta discusión volvió a salir en el siglo XVI, en la época de la Reforma. Lutero dio inicio a la Reforma por otras cuestiones, pero ni bien se centró, y estaba predicando Romanos Lutero en esa época, se centró en la salvación por gracia. Tuvo que demostrar nuevamente que el hombre es pecador totalmente depravado. Y como volvió a ocurrir, otra persona vino a refutar eso. Esa persona se llama Erasmo de Rotterdam, de Holanda. Y hay, bueno, un libro histórico que escribió Martín Lutero en base a las cartas de contestación que le envió a Erasmo, que se llama La esclavitud de la voluntad. O sea, ¿tenemos libre albedrío? Sí, no se pierde, no nos quedamos sin conocimiento. Pero nuestro libre albedrío, desde el momento que nacemos como pecadores, está inclinado al mal y no tiene nada en sí mismo, para inclinarse al bien. Entonces, todas las cartas que se escribieron Erasmo con Lutero llevó a eso. Parecía, bueno, que Lutero, y después vino Calvino, y toda una serie de reformadores, otra vez había paz en la iglesia con todo eso. Pero a finales del siglo XVI, otra vez viene la controversia. Otra vez. Y este se llama Jacobo Arminio. Nada más que antes de exponer totalmente su punto de vista de que el hombre todavía es bueno en su interior, se murió. Entonces los seguidores de Arminio, llamados remostrantes, ¿qué quiere decir en francés como protestante? O sea, los protestantes de los protestantes. Protestaban en contra de los protestantes. Ellos decían esto, sostenían lo mismo de Arminio. Entonces ya a estas personas no la tuvo que enfrentar una persona, la enfrentó un conjunto de iglesias. E hicieron en Holanda una reunión de iglesias llamada Sínodo, la cual, en una ciudad llamada Dordrecht, que hicieron esos 5 puntos de refutación a los seguidores de Arminio. Nuevamente diciendo esto, este punto de acá, el hombre es totalmente caído. Uno dice, bueno, ¿es tan importante esto? ¿Es tan crucial? La cuestión es que es crucial en el sentido en cómo uno define luego la gracia. Ustedes saben que la Reforma tenía 5 solas, ¿verdad? Sola fide, uno dice, bueno, esa es la principal, ¿no? También estaba sola Escritura, solo Cristo, sola Dios la gloria, pero estaba sola gracia o sola gratia. ¿Pero qué quiere decir sola? Porque vos le preguntás a los evangélicos modernos si vos crees en la sola gracia, por supuesto, yo creo en la sola gracia. Pero vayamos más a lo profundo y digamos, ¿vos crees que la gracia es 100% de Dios y que no hay nada bueno en el hombre, sino que todo y absolutamente todo depende de Dios? ¿O es la gracia de Dios que colabora con la voluntad del hombre? Y ahí el evangélico moderno te dice, no, creo que es la gracia de Dios, pero el hombre tiene que colaborar con esa gracia poniendo su fe. Y es ahí cuando está esa desviación del evangelio, ¿sí? Que uno se puede, como digo yo, cuando sale desde un aeropuerto, el avión puede estar desviado 5 grados, ¿sí? Cuando vuela no te das cuenta, en los primeros 1000 kilómetros por lo menos, pero cuando haces 5000 kilómetros y querías aterrizar en España
y resulta que terminás en el norte de África, te diste cuenta que esos 5 grados hicieron la diferencia. Hoy tenemos iglesias de todo tipo evangélicas, ¿sí? Y todas esas iglesias evangélicas creen lo mismo que la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, después de la Reforma, hizo otra reunión y dijo, nosotros creemos esto. O sea, que el hombre es bueno, y lo sigue creyendo. Entonces, claro, ellos exageran un poco más. Es la gracia más algo. Y los evangélicos también dicen, la gracia más tu voluntad. Entonces no es sola gracia. No es sola gracia. Vamos al texto bíblico. Del 1 al 8, o sea, versículo 1 al 8 del capítulo 3, no lo vamos a desarrollar, pero básicamente los que seguían los domingos anteriores podrían ver de que Pablo acusa primero a los gentiles acerca de su pecado y sus desvíos, y los judíos estaban todos contentos diciendo nosotros somos perfectos, pero después se da la media vuelta a Pablo y le dice tú que eres judío y no haces esto, etcétera, etcétera. Y acá en el capítulo 3 ya están los dos confluyendo, judíos y gentiles. ¿Qué ventaja tiene el judío? Bueno, dice alguna, pero lo que está mostrando es que tanto la incredulidad de los judíos como la incredulidad de los gentiles que no tenían la ley, eso resalta la justicia de Dios. Eso resalta que Dios, digamos, se muestre, por así decirlo, más justo, como una especie de contraste con la injusticia. El versículo 5 dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Dios tiene que castigar y no por eso es injusto. Pero en el versículo 8 tenemos ahí identificado, ¿sí? Un ataque contra el apóstol Pablo. Pero ¿cómo lo consideraban al apóstol Pablo? ¿Recuerdan que en otra carta él decía yo soy judío de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo? Bueno, acá no sacaba su chapa de judío, sino que lo identificaban, este es el apóstol que predica a los gentiles, de hecho le está escribiendo a los gentiles la carta a los romanos. Entonces la acusación que tenían contra Pablo era esta. Como algunos dicen, ¿y por qué no decir como somos calumniados? Y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿De qué lo estaban acusando a Pablo? Como él combatía esa legalidad judía de que por las obras iban a ser salvos, le dijeron a Pablo, vos estás en el otro extremo, entonces hacé cualquier cosa, viví como quiera, total Dios te perdona. Es una forma de decirlo, ¿no? Que lo encontramos en otra parte de la Biblia también. Pero Pablo nunca dijo eso. Él le habla a gentiles y a judíos. Y a ambos cierra la boca. Desde su, podemos decir, historia de los judíos y cómo venían los gentiles. Pero a partir del versículo 9, aquí trata con la humanidad entera sin excepción. Y acá vienen los puntos. Y disculpen que me haya alargado en esta introducción, pero no entenderíamos sino bien lo que va a seguir ahora. Hay 4 cosas. Vamos a leer el versículo de nuevo, 3, 9 y 11, y lo vamos a dividir en 4 argumentos que presenta Pablo, la palabra de Dios, aquí, en cuanto al estado real del hombre. Y vamos a verlo con otros versículos también. Dice el versículo 9, ¿qué pues? Somos mejores que ellos en absoluto, porque ya hemos acusado a judíos, gentiles, todos están bajo pecado. Y acá viene. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces, las 4 cosas que tenemos aquí es, no hay justo. Podemos llamarlo, punto 1, incapacidad moral. Después es, no hay quien entienda. Punto 2, lo vamos a llamar incapacidad intelectual / espiritual, porque va unido. Después dice, no hay quien busque a Dios. Y eso 3, la incapacidad de la voluntad. Y por último, no hay quien haga lo bueno. O es inútil, ¿no? Y eso vamos a llamarlo como punto 4, incapacidad de acción. Entonces, repasando la incapacidad moral, la incapacidad intelectual y la capacidad de voluntad y la incapacidad de acción es lo que vamos a ver ahora. Cuando dice como está escrito, está hablando del Salmo 14, 1 al 3 y del 53, 1 al 3,
si después alguno quiere buscarlo y ver qué es lo que está nombrando Pablo. Pero vamos al primer punto. Vamos a la incapacidad moral. Dice, no hay justo. El Salmo 51:5, David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que su madre era una ramera o que su padre era cualquier otro. No, él nació de una familia bien constituida, podemos decir. Él lo que está dando, por inspiración del Espíritu Santo, es la calidad de pecadores en que nacemos. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por supuesto, todos estaríamos de acuerdo con una proposición así. Pero, ¿qué es eso que somos formados en pecado? ¿Será que en algún momento, cuando la Biblia me dice no hay justo, pero si alguien tiene un resto de justicia en su corazón, es parcialmente justo? Acá no estamos hablando de injustos, parcialmente justos y justos. La Biblia simplemente da dos categorías. Injustos y justos. Si no hay justo, ¿qué es el hombre cuando nace? Y cuando se desarrolla y todo lo demás. Es un pecador y que practica la injusticia. O sea, tiene una incapacidad moral en sí mismo para ir a Dios. Pero algunos dirán, pero el hombre no es tan malo como puede ser. Es verdad. No es todo lo malo que puede ser el hombre. Cuando decimos en la doctrina de la, podemos decir, total depravación, no quiere decir que cada una de las personas son todo lo malo que puedan ser, totalmente depravados. Ustedes ven que algunas personas, podemos decir, esta es una persona depravada. ¿Pero por qué? Porque simplemente pisó el acelerador al fondo para llegar a su misma raíz de lo que es el pecado. Pero todos, si no nos frenara Dios, seríamos totalmente depravados. El pecado afectó a la raza humana de tal forma que no queda nada ileso. Isaías nos dice, ustedes lo conocen el versículo, nada hay ileso en el hombre, desde la planta del pie hasta la cabeza, todo es hinchazón y podrida llaga, pero lo toma el público evangélico como una metáfora, diciendo, no, está todavía el puntito brillante en el corazón. No, no hay nada en el ser que realmente pueda decir esta persona es medianamente justa. Pero algunos dirán, pero no hay actos de justicia, sí. Vamos a ver que hay personas que obran cosas buenas, pero son malas. Como vamos a ver después que Jesús le dijo a los padres, ¿no? Ustedes son malos, pero hacen cosas buenas por sus hijos. Le dan cosas buenas. En ningún momento le dijo son parcialmente malos o parcialmente buenos. Es así que históricamente, en esta doctrina de la incapacidad moral del hombre, solo tenemos en nuestra confesión de fe que dice, por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. Por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecados y totalmente corrompidos en todas las facultades, ¿no? Y partes del alma y del cuerpo. Y después agregan el punto 4, y de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. O sea, la Iglesia Evangélica creía en sus inicios esto, ¿no? Que somos incapacitados, no somos capaces de ir a Dios por nuestra cuenta. Y cuando se le dice a Adán, el día que comieres de ese árbol, morirás, lo que está diciendo es que, ¿una metáfora o morir de verdad? Morir de verdad. Pero uno dice, pero cuando comieron no quedaron muertos ahí al pie. Entonces, ¿de qué está hablando Dios? Sí, después murieron, pero está hablando de muerte espiritual también. O sea, alguien que está muerto espiritualmente no puede tener su justicia para alargar la mano y tomar la salvación. Porque se lo presenta así a la salvación. Como un moribundo en la cama, que le acercás la cuchara, que aún ni siquiera puede mover la mano, capaz que los labios, pero tiene ese poder el hombre. Tiene el poder de darle un sorbito a la medicina y a esto le llama conversión, aceptar a Cristo o lo que sea, ¿no? Pero la Biblia nos muestra que estar muertos, el muerto vos le das una cucharada de medicina y se le chorreará por la cara y caerá porque no lo puede tomar. Lo que necesita un muerto no es una mejora,
ni siquiera el 99%, lo que necesita es una resurrección. Entonces esto, como hoy hemos visto también un rato antes, es la palabra de Dios que con el poder del Espíritu Santo saca a los Lázaros de la tumba y le dice, y si son salvos, pongan el nombre de cada uno, Alejandro, ven fuera. Salía todo atado, pero yo estando muerto, escuché la voz del Salvador y digo, ¿salgo o no salgo de la tumba? Me ofrece salvación Dios, mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados, hizo todo, pero yo tengo que salir de la tumba. No dice eso la historia, ¿no? Y no funciona así. Realmente es la voz a través de la predicación de la palabra. Esto quiero insistirlo. No es a través de otra cosa. Cuando se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo, aquellos que va a salvar, se compromete a salvarlos y a sacarlos de su tumba espiritual y de su incapacidad, podemos decir, moral, por querer algo bueno, y pone todo lo bueno. Por eso la palabra muerto significa literalmente eso, muerto. El hombre no puede abrazar por iniciativa propia la gracia de Dios. Esa es toda la diferencia con la teología evangélica actual. Que dice, sí, el hombre puede abrazar la gracia de Dios porque tiene algo bueno en el fondo. Muchos se preguntarán, ¿cuál es la importancia práctica de esto? Lo dejo al final. Vamos al segundo punto. Dice el versículo 11, no hay quien entienda. No es que perdió el libre albedrío, así que no entiende nada, pero no puede entender las cosas espirituales. A eso se refiere, a un entendimiento de las cosas espirituales. Dice 1 Corintios 2:14, más el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y dice, y no las puede entender, porque se han de juzgar espiritualmente. El hombre natural es el hombre en pecado. Entonces, si quedaría ese resto, como dice la teoría, ¿no?, de todavía de libre albedrío intacto, podría entender el Evangelio y por eso lo cree. Hoy se decía, ¿no?, en el llamamiento eficaz, dos hermanos o dos personas, no se dijo dos hermanos, pero dos personas iguales, bajo la misma familia, se le predica el Evangelio, uno cree y el otro no. ¿Por qué uno cree y el otro no? Porque uno entendió y el otro no, dirán. Entonces tenía uno la capacidad de entender y el otro no. Sin embargo, la Biblia nos muestra a Jacob y Esaú y dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Nos damos cuenta de que aún ese 1% la Biblia le quita al hombre para decir todo es de Dios. Y ahí entendemos que cuando somos salvos no tenemos ningún mérito. Somos salvos por pura gracia, y es decir, por sola gracia, porque ni siquiera pudimos colaborar. Pero ¿acaso decimos, no fue mi voluntad la que fue a Cristo para creer y arrepentirse de los pecados y poner la fe? Sí, fue tu voluntad, pero iniciada por la gracia de Dios. Esa es la diferencia. No fue tu voluntad intacta desde el jardín del Edén, porque no la tenías. Es la gracia de Dios moviendo tu voluntad a decir, soy un pecador necesitado totalmente del perdón de Dios y de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz, quien murió para pagar el precio de mis pecados. Entender eso, el mundo no lo puede entender. Puede entender como un esquema. Hay muchos universitarios que pueden entender esquemas filosóficos y pueden entender esquemas teológicos, pero no lo pueden entender espiritualmente. No lo pueden creer. Esta incapacidad de la voluntad, como siempre decimos, es tratar de mostrar un cuadro a un ciego. No puede apreciarlo, al menos que Dios les abra los ojos, no pueden ver. Solamente pueden guiarse por lo que se dice acerca del cuadro, pero nunca verán el cuadro. O sea, se le puede mostrar a Cristo, al pecador, pero no hay nada en él que lo pueda ver y que lo desee para el resto de su vida. A lo mejor la emoción que se confunde hoy le sirva para decir, bueno, soy cristiano porque me emocionó, sí, la verdad que hice mal, el pecado me trató mal y creo en Cristo, pero si Dios no hace una obra, esa persona simplemente se queda con una aspiración que no puede alcanzar. La Biblia es clara, dice, no hay quien entienda, ¿sí? Y no puede entender, no puede apreciar espiritualmente lo que es la salvación. Esto le dice
Jesús a Nicodemo en Juan 3:3, era un religioso que estaba de noche, que por vergüenza vino a ver a Jesús para que nadie más lo viera, y Jesús lo enfrenta con esta realidad. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es el punto principal. O sea, no es que Dios te muestra el reino de Dios y vos decís, ahora sí, voy al reino de Dios. Creo que Jesucristo es mi Salvador. El que no nace de nuevo. ¿Y quién nace de nuevo? El que nace del agua y del Espíritu. O sea, Cristo, a través de su Espíritu Santo, tiene que hacer una obra para que podamos ver el reino de Dios. Y cuando lo vemos al reino de Dios, sí podemos creer en Él. A esto se lo conoce en la teología reformada como que la regeneración precede a la fe. Todo el mundo evangélico y también parte del católico, pero no, ya ni hablan de nuevo nacimiento, pero sí el pueblo evangélico habla de nuevo nacimiento y dice, vos tenés que tener fe para nacer de nuevo. Han invertido la cláusula bíblica. Vos nacés de nuevo y tenés fe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Predicar la palabra y esperar que el Espíritu Santo traiga fe a esa persona. Me estoy tentando a decir cuál es la aplicación práctica de esto, pero me la guardo al final. Vamos por el segundo punto, vamos a pasar al tercero. Punto 3, incapacidad de la voluntad. No hay quien busque. Fíjense en que los dos primeros, sería aceptable que la mayoría lo dijera, sí, tenemos una incapacidad moral, tenemos una incapacidad intelectual, no entendemos las cosas, pero podríamos decir, pero sí hay una capacidad de la voluntad. Eso es el libre albedrío, ¿sí? Libre albedrío es la capacidad de la voluntad. Como dije hace un rato, lo tenemos, pero está esclavizado, como decía Lutero. No puede ir. O sea, él, como si no lo tuviéramos, en cierta manera sí, pero lo tenemos, pero no puede ir a Dios, porque la Biblia nos dice claramente, no hay quien busque a Dios. Si no estuviera esto, podríamos decir, bueno, estamos afectados en nuestra moral, en nuestro intelecto espiritual, pero sí podemos de alguna forma. ¿Y por qué quisiéramos ir? ¿Qué hay en nuestro corazón de que busquemos a Dios? Obviamente nada. Por eso la Biblia nos dice, no hay quien busque a Dios. Pero aquí ya no es, quiero que entendamos esto, no es una cuestión de Agustín, no es una cuestión de Lutero, no es una cuestión de Calvino, es una cuestión del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 44, y luego el 65, dice cosas muy parecidas. Y los leo a los versículos. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y después en el 65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. En el 44 cuando dice, ¿quién puede venir a Cristo? Si todos tenemos ese punto luminoso dentro, ese núcleo de bondad o de justicia, iríamos a Cristo por nuestros propios medios, ¿sí? O sea, Dios hace todo y simplemente nosotros tenemos que levantarnos e ir a Cristo. Pero lo que nos dice el Señor Jesucristo, no lo dice un reformador esto, lo dice Él, nadie puede venir a mí. Y cuando dice nadie, no es algunos, es nadie en absoluto del género humano puede venir a mí. Si el que inicia la obra en el corazón es Dios, el Padre. Entonces, nosotros podemos presentarle a las personas a Cristo, pero tenemos que confiar en esto. Dios va a traer a Cristo a las personas que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Nosotros entendemos que la elección es una consecuencia necesaria de la total depravación del hombre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre, o sea, la concesión del Padre. Entonces, no hay quien busque a Dios en el sentido de que uno dice, bueno, pero hay muchas religiones, hay gente creyente, o no hay gente creyente en el mundo. Pero del Dios de la Biblia, de que entienda el plan de salvación por gracia, de que crea en el Hijo de Dios y que eso surja naturalmente de sus corazones, la Biblia nos dice, no hay quien busque a Dios. Esto es incapacidad de la voluntad. Vamos al cuarto punto. La incapacidad de acción. No hay quien haga lo bueno. Uno dice, pero hay personas que hacen cosas buenas. Sí, Jesús lo dijo.
Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ya sabemos cómo sigue. Jesús le dice, ustedes son malos, pero pueden hacer cosas buenas. Por ejemplo, con sus hijos. Hay un afecto natural, podemos decir. Aún la gracia general de Dios preserva, aunque hoy matan a los hijos en el vientre, pero esa es otra cuestión. Pero la Biblia no nos dice, o Jesús nos dijo, ustedes son buenos y por eso dan buenas cosas. Dice, ustedes son malos. Entonces nos damos cuenta que el mismo Señor Jesús, ¿sí?, nos plantea cuál es nuestro estado. Y por eso tuvo que venir. Por eso tuvo que venir a la cruz. Él es el único bueno. Él no solamente su núcleo, todo bueno. Nosotros no tenemos nada bueno, al menos que Él nos salve. Y ahí comenzamos a tener algo bueno. Ahí Dios, ¿qué es lo que cambia en la conversión? Cambia nuestra esencia o nuestro núcleo. Y todas las demás cosas empiezan a cambiar. Y a eso lo llamamos santificación. ¿Pero por qué? Porque cambia la raíz. Nosotros tenemos que el Señor Jesucristo en muchas oportunidades dijo, haced al árbol malo, porque su raíz no está en la tierra, o el árbol bueno, porque su raíz está en la tierra y da buenos frutos. Por su fruto es conocido el árbol. El fruto es la santificación y nadie puede hacer algo bueno al menos que cambie su raíz. O sea, un árbol no se puede forzar a dar un fruto para el cual no fue programado. Nosotros nacemos, en maldad fuimos formados, somos árboles malos que dan frutos malos, pero cuando Cristo viene y cambia nuestra vida, podemos dar frutos buenos y la transformación empieza a partir de la raíz. Ahí sí podemos decir, solamente el creyente es el que tiene por así decirlo, para buscar esa metáfora, el punto luminoso en el centro del ser. Porque vino por gracia, porque está transformando todo tu ser. Y cuando la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo, quiere decir expandir eso dentro nuestro. De modo que todo nuestro ser sea más y más luminoso. Pero a partir de que el Señor enciende esa luz va de menor a mayor. Es como la levadura de la parábola. Cuando el Señor pone esa pequeña levadura, empieza a crecer en nuestro interior. Es como la semilla de la palabra, una vez que entró en nuestro interior, se hace un árbol más grande. Entonces, el ser humano también tiene esta incapacidad en la acción. Isaías 64:6 dice, con respecto a nuestras obras, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, o sea, nuestras obras buenas, son como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, repasando, estamos incapacitados moralmente, no hay justo. Estamos incapacitados intelectual y espiritualmente, no hay quien entienda. Tenemos una incapacidad de la voluntad o libre albedrío, no hay quien busque. Y tenemos por último una incapacidad en la acción, no hay quien haga lo bueno. La Biblia es categórica en esto, ¿sí? Ahora, para el final me reservo la aplicación. Hay dos aplicaciones, en orden de importancia. En orden de importancia, hay dos aplicaciones. Porque si no, diríamos, bueno, si esto no es importante, ¿por qué es el debate de los siglos? ¿Por qué en el siglo IV Pelagio con Agustín de Hipona, o en el siglo XVI Lutero con Erasmo, o después los seguidores de Arminio con la iglesia holandesa, y después seguimos así en el siglo XIX, XX, que no nombré nada de eso, pero también sigue hoy el debate? Si esto no es importante, ¿por qué es el debate? Bueno, hay dos consecuencias de esto. Supongamos posición A y B, llamémosla, ¿sí? Vamos a dejar de lado a Pelagio, que el hombre es bueno, es muy inocente eso, pero tenemos la posición A, que dice que el hombre es totalmente depravado y que no hay nada bueno ni siquiera en su núcleo. Y tenemos la posición B, que el hombre, si bien es pecador, todavía tiene en su núcleo la parte intacta que puede decidir ir a Dios. Tenemos estas dos posiciones, ¿sí? ¿Cuál es la importancia práctica de creer en A o en B? Primeramente, lo más importante es que la posición A le da toda la gloria a Dios. Cuando decimos solo a Dios la gloria, soli deo gloria, estamos diciendo que
No el 99% de la salvación es gloria a Dios, es el 100%. Es como dice Jonás, la salvación pertenece a Jehová. Entonces, creer en el punto A o B, está en juego la gloria de Dios. Ese es el punto más principal. Más que el hombre, olvidémonos la raza humana, olvidémonos todas las demás cosas. Nuestra vocación principal en esta tierra es glorificar a Dios. Y cuando hay un evangelio que está basado sobre la soberanía de Dios, es un evangelio que glorifica 100% a Dios. ¿El evangelio B puede salvar a las personas? Sí puede, porque se le predica arrepentimiento, se predica fe y Dios usa su palabra en su misericordia. Pero ¿cuál es la consecuencia B de la gloria de Dios? Es esto. Se va desviando de a poco de Dios, el centro, o sea, la parte A tiene a Dios en el centro, la parte B está Dios en el centro, pero el hombre está ahí colaborando. En un momento puede pasar que se vaya desplazando a Dios y se vaya entronizando al hombre en el centro de esa teología. ¿Se entiende? O sea que el evangelio, en vez de ser Dios soberano, punto A, el evangelio se vuelve, como hay una palabra, y no los quiero complicar con esto, que se llama antropocéntrico. El otro es teocéntrico, Dios es el centro. El otro es el hombre el centro, antropocéntrico. Pero en esa desviación hay muchas escalas en las denominaciones evangélicas. ¿Sí? Pero todo empieza así, no poniendo a Dios solamente en el centro y nada más que en el centro. ¿Y cuál es, como segundo punto, la importancia práctica? Yo se los voy a decir. Y esto lo podemos ver a través de todo el siglo XX y todo nuestro siglo XXI. Cuando al hombre, para salvarlo, porque si razonamos así, como el punto ver, el hombre está bien, es pecador, pero tiene algo todavía bueno. ¿Yo qué tengo que hacer para predicarle? Tengo que arrancar del hombre la confesión. ¿Sí? Una confesión de fe diciendo, creo, tengo que ser insistente, porque depende de su voluntad. Depende de ese libre albedrío conservado ahí pequeñito. Tengo que insistir en eso, porque ahí tengo que dirigir mi predicación. Entonces, algunos lo hacen bien, en el sentido de que no lo hacen exagerado, aunque teológicamente está mal, como digo, es el punto B, pero otros dicen, ¿qué podemos hacer para convencer al hombre? Todo esto comenzó así, ¿eh? No comenzó directamente con un show de luces y con una música en el escenario diciendo, vengan a Cristo. No comenzó así. Comenzó diciendo, ¿qué puedo hacer para que el hombre decida por Cristo? Tengo que facilitarle las cosas. Entonces una persona en el siglo XIX, en la misma época de Charles Spurgeon, que dijo, vamos a hacer aquí en la plataforma, ellos tenían diferentes modelos, pero si era una plataforma más grande, vamos a hacer algo acolchonadito, porque veo que mucha gente, decían ellos, se arrodilla así en sus sillas, pero vamos a poner un banco de penitentes. ¿Sí? Un banco de penitentes. Yo lo conocí. Yo crecí en una iglesia que tenía un banco de penitentes. Yo pasé al banco de penitentes. Pero ya era salvo antes de pasar al banco de penitentes, nada más que tenía la insistencia de una tía mía diciendo si Alejandro no pasa al banco de penitentes, posiblemente no sea salvo. Pero tuve que pasar a los 11 años y conformar. Y recuerdo a la persona hasta que lo hizo el banco de penitentes. Teníamos un banco de penitentes muy incómodo, después había uno acolchonadito. Todo era para colaborar con la salvación. Buenas intenciones. Buenas intenciones, pero no bíblicas. ¿Sí? Entonces, empezó en el siglo XX diciendo, tenemos que... ¿Y qué tal si traemos después a alguien que cante? Alguien que mientras hacemos el llamamiento a ese altar, alguien que cante de fondo para que en ese núcleo, en ese puntito blanco que tiene, esa perla brillosa que tiene el pecador, a lo mejor el canto va a poder enternecerlo un poco y venir hacia Cristo. ¿Y qué tal si, aparte de poner el canto, el banco penitente, entrenamos a personas que se acerquen a los bancos, acaricien su espalda y le digan, ¿querés ir a Cristo? Que esa tarea la hace el Espíritu Santo, aclaro. No vemos esto en el libro de Hechos. Muéstrame un pasaje, no lo hay. Vamos a facilitarle las cosas. Algunos no se van a animar a venir al banco de penitentes. Vamos a pedirle que levanten su mano de donde están. Entonces las personas levantaban la mano. Y hasta me tocó, ¿no es cierto?, un pastor que decía, míreme. Ya, todos estaban mirando.
pero yo le diría, vamos a agachar nuestras cabezas en oración y cualquiera que quiera recibir a Cristo, míreme. Entonces ni siquiera se anima a levantar la mano. O sea, vamos a facilitarle, porque la idea es esa, facilitarle porque hay dentro del pecador eso. ¿Se dan cuenta hasta dónde se desvía? Y otro dijo, pero vamos a hacer algo también. Si viene enfrente, o qué tal si no es en la iglesia, esto sucede en la casa. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacerle una oración, que repita una oración, porque en su núcleo va a poner fe al repetir la oración conmigo, y le hacemos la oración del pecador. Miren América Latina, lleno de iglesias evangélicas. En la otra cuadra, hasta la vuelta, mega iglesia acá, mega iglesia. Miren la moralidad de América Latina. Drogas, sexo, matanzas, de todo. Vean la sal de la tierra en lo que llevó esta desviación. Cuando la doctrina reformada se implantó en las principales naciones de Europa, convulsionaron esas naciones. Y esas naciones por un tiempo gozaron de paz y justicia. La desviación del Evangelio allá en el siglo XVII, con Arminio y demás, después fueron abrazados por las denominaciones evangélicas. Principalmente los bautistas como nosotros, en el siglo XVII, a poco tiempo de haber propuesto Arminio, ellos dijeron, nosotros no creemos más en la doctrina de la elección de Dios ni la total depravación del hombre, y pasamos a ser otro grupo de bautistas que se llamaron bautistas generales. Por otro lado, siguieron los bautistas reformados. En nuestra América Latina está llegando, recién, después de varios siglos, no digo que Dios no haya utilizado las demás denominaciones, porque ellas predicaron el Evangelio en nuestra América Latina, pero ya llegamos a un siglo XX desgastado por un carismatismo, por personas que ponen todo un show para que el hombre venga. Y tenemos a un Luis Palau, por ejemplo, que en el día de ayer hizo su campaña y trajo a Mercedes Sosa diciendo, está una cantante conocida, vamos a ponerla. Créanme que las declaraciones de Mercedes Sosa no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué? Es tirarle la alfombra roja al pecador, porque se cree que ahí está el núcleo todavía intacto. Pero ¿qué hacemos con una doctrina reformada? Hacemos esto. Predicamos la palabra y esperamos en Dios. Llamamos al arrepentimiento. No es que decimos no se arrepientan, Dios lo va a salvar en algún momento. No es nuestra predicación así. Es decirle a la persona, tenés que arrepentirte de tus pecados. Tenés que ir a Cristo. Pero nosotros sabemos que si Dios hace una obra, esa persona lo hará. Y no tengo que manipularlo yo. No tengo que manipularlo ni con luces, ni con música, ni con mis cosas. Yo creo en la palabra de Dios, que va a ser la obra soberana de Dios. Y cuando esa persona se salve, va a ser instruida en esta soberanía. ¿Esto no hace mejores? No. Termino con estos puntos. No nos hace mejores, pero tengamos en cuenta esto, que si nosotros no tomamos en cuenta esta doctrina, para nuestra santificación de nada vale. O sea, ¿de qué vale tener un esquema correcto de doctrina de la salvación si no tomamos en cuenta nuestra propia persona? 3 puntos, siempre termino así, ¿no? Pero con un versículo 19. Quiera Dios que esta sea también una partecita de la experiencia de esta mañana de nuestro ser. En el versículo 3:19 dice, la segunda parte, que habla, ¿no es cierto?, todo lo que dice están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se sujete al juicio de Dios. Si hay alguien aquí que aún no creyó en Cristo como su Salvador, ¿sabe cuál es la mejor manera de venir a Cristo? Es no confiando nada, absolutamente nada, en uno mismo. Decirle a Cristo, no hay nada bueno en mí. No hay absolutamente nada bueno. Pero sí, todo lo bueno está en ti. Si ya eres salvo por Cristo Jesús, sabemos por otras partes de la Biblia que vamos a ver más adelante que hay un remanente de maldad todavía en nosotros. Es la concupiscencia del pecado que nos dice la Biblia. Pero hoy podemos cerrar nuestra boca y ir a Cristo y decirle, Señor, santifícame. ¿Necesitamos, hermanos, ser santificados? Totalmente. Totalmente. Nada bueno hubo para salvarnos. Pero ahora Dios cambió el núcleo.
Dios cambió la raíz de nuestro ser. Y podemos amar lo bueno, así como podemos aborrecer lo malo. Antes hacíamos exactamente lo contrario. Y como último punto, toda nuestra boca tiene que cerrarse delante de Dios ante cualquier reproche. ¿Hay injusticia en Dios?, pregunta después el apóstol Pablo. En los primeros versículos de hoy también defendía esa postura. ¿Es Dios injusto acaso? ¿Cuántas cosas tenemos para criticarle a Dios? Señor, ¿por qué me has dado esta vida? ¿Por qué nací en este hogar? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Y se suman. Señor, ¿por qué? La Biblia dice, toda boca sí cierre esta mañana. Todos estén en silencio y puedan contemplar que Él es Dios y no hay más. Que Él es nuestro Salvador. Y que Él es aquel que, habiendo comenzado la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar callando en la salvación de Jehová. Amén.